No vas a creer esto. Sinceramente, si yo fuera tú, probablemente dudaría de cada palabra. Pero necesito que lo escuches porque no se trata solo de mí. Se trata de agosto de 2025 y de algo que está por llegar y para lo que la mayoría de la gente no está preparada. Soy Sierra. Era la chica con la que todos se cruzaban en la calle sin pensarlo dos veces. Una noche, algo pasó en medio del tráfico. Algo que debería haberme matado, pero lo desencadenó todo. Fui a un lugar que no puedo describir con todo detalle y me dijeron algo que no puedo guardarme para mí. Regresé con un mensaje, y empieza aquí. Fue una de esas noches en las que la lluvia no solo cae, sino que hiere. El aire olía a asfalto mojado, y cada paso se sentía más pesado porque mi abrigo llevaba horas empapado. Estaba sentado bajo una farola parpadeante, apretando mi mochila, cuando noté que no había nadie, ni pasos, ni motor, solo un extraño y hueco silencio en pleno centro. Recuerdo susurrar, qué raro. ¿Dónde se ha metido toda esta gente? Me levanté, crucé la calle, y entonces caí en la cuenta. Una sola moneda de plata en medio de la calle, brillando bajo las farolas como si hubiera sido un montaje. Me reí entre dientes. ¿En serio? Es mi señal. Pero mi instinto me decía, recógela. Y en cuanto mis dedos la tocaron, todo cambió. No me refiero al vértigo. Es decir, el mundo se inclinó como si los edificios se inclinaran hacia mí. Señor, ¿qué pasa?, susurré, retrocediendo. Fue entonces cuando lo oí. Un zumbido profundo y constante, como si la tierra misma respirara. Y en ese ruido, algo me empujaba hacia adelante. No veía los faros. No veía a nadie venir, pero sentí una ola, como agua tibia, que me recorría. Y de repente, ya no estaba en ese camino. La lluvia había parado. El frío había desaparecido. Mi corazón ya no latía con fuerza. Todo estaba en calma, casi demasiado tranquilo. ¿Dónde estoy?, pregunté en voz alta, esperando un eco, pero no hubo ninguno. El sonido desapareció antes de llegar a mis oídos. Mis manos ya no sentían el peso de mi abrigo mojado. Mis dedos de los pies no estaban entumecidos por los charcos que había pisado. En el fondo, sabía que algo irreversible acababa de ocurrir. Mi antigua vida se había derrumbado por completo. Y pasara lo que pasara, iba a trastocar todo lo que creía saber. Lo primero que noté no fue luz. Fue silencio. Si alguna vez has estado en medio de una calle concurrida, sabes que siempre hay una banda sonora, bocinas, voces, neumáticos sobre el pavimento mojado. Pero aquí, era como si el mundo tomara aire y se olvidara de exhalar. Me giré lentamente. La ciudad seguía ahí, pero no estaba. Los rascacielos eran borrosos, como dibujados con acuarela. No había coches ni gente, solo una suave neblina dorada flotando en el aire. Y, sin embargo, no me sentía sola. Sabía que algo me observaba, pero no de forma inquietante. Más bien como cuando alguien te ve abrir un regalo que ha estado esperando con ansias. Bueno, Sierra, respira, me dije. Mi voz era más fuerte, casi como si el aire mismo me la devolviera. Me miré las manos. Mi piel brillaba tenuemente, como si la luz se filtrara a través de ella. Mis dedos vibraban de calor. Y al dar un paso, el suelo se ondulaba ligeramente, como si caminara sobre la superficie de un estanque tranquilo. Entonces llegó el olor, como si todos mis recuerdos entrañables se hubieran destilado en el aire. Pan fresco de una panadería que pasé, el aroma a lavanda de mi madre, el viento salado de los viajes de verano que casi había olvidado. Cerré los ojos e inhalé. Cuando los abrí de nuevo, algo estaba frente a mí. No era una persona. No exactamente. Era ligero, silueteado, pero fluido, moviéndose como el destello sobre el pavimento caliente. Y aunque no movió los labios,
lo oí decir, te vimos. Mi primer pensamiento. ¿Quién lo vio? Pero antes de poder preguntar, una cálida presión me llenó el pecho. No era miedo ni confusión, solo calma. La calma que te tranquiliza y te permite hacer las preguntas que temes expresar. La niebla a mi alrededor empezó a moverse, no como el viento, sino como si tuviera vida propia. Los edificios se fundieron con los campos. La calle mojada bajo mis pies se convirtió en hierba tan suave que parecía caminar sobre espuma viscoelástica. Mi abrigo había desaparecido, reemplazado por algo pesado, casi como si la luz del sol se hubiera tejido en tela. Esto no es real, susurré. Pero una voz interior, una voz que no era la mía, respondió. Esto es más real que donde estabas. Fue entonces cuando noté que cuanto más miraba a mi alrededor, más vivo parecía el aire. La hierba zumbaba suavemente bajo mis pies. El cielo vibraba con colores pálidos, alternando entre dorado, rosa y azul intenso. Y entonces me di cuenta de algo. Ya no recordaba tener hambre, frío ni cansancio. Todos los dolores que había soportado durante años, el peso de dormir sobre el cemento, el dolor en los hombros por cargar una mochila, habían desaparecido. Sentí que podía correr durante horas sin quedarme sin aliento. Susurré, ¿qué es este lugar? Y la respuesta llegó al instante. El espacio entre. La frase me impactó profundamente. No sabía qué significaba, pero la sentí cargada de importancia. ¿Entre qué?, pregunté, pero la voz no me respondió esta vez. En cambio, la niebla se disipó por completo y, a lo lejos, vi un puente de luz pura. Era tan alto que parecía desaparecer entre las nubes, pero vi figuras cruzándolo, lentas, pacíficas, sin prisa. Cada paso hacia ese puente me aligeraba el pecho. Y por primera vez en mi vida, no me sentí como una niña indefensa. Sentí que iba a donde ella debía estar. Cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de que el puente no era sólido. Estaba hecho de millones de diminutos hilos de luz entrelazados como un tapiz. Cada hilo parecía llevar un recuerdo distinto, una canción distinta, un trocito del alma de alguien. Podía oír risas en un hilo, el sonido de las olas en otro, e incluso la canción de cuna que tarareaba mi madre antes de que todo en mi vida se derrumbara. A mitad de camino del puente, una figura dio un paso al frente. Esta vez, no estaba hecha de pura luz. Parecía humana, pero sus ojos parecían contener constelaciones enteras. Me quedé paralizada. Ya has esperado suficiente, dijo en voz baja, como si fuera el saludo más natural del mundo. ¿Esperar qué?, pregunté con voz temblorosa. La figura ladeó la cabeza, observándome como si pudiera ver todas mis decisiones. Por la verdad, respondió, y extendió la mano hacia el puente. Dudé. Mi instinto me decía a dónde me llevaba esto, pero algo dentro de mí ya lo sabía. No iba a un lugar al azar. Iba a encontrar la respuesta a todas las preguntas que me había hecho sobre por qué mi vida había resultado así. Y de alguna manera, supe que esto era solo el principio. Señor, dijo la figura en voz baja, debe ver lo que le espera antes de poder traerlo de vuelta. Mi corazón dio un vuelco. Tráelo de vuelta. Pero antes de que pudiera protestar, me pusieron la mano en el pecho. En ese instante, una oleada de imágenes explotó en mi mente. Horizontes que no reconocía. Personas que nunca había conocido. Y una cita. Agosto de 2025. Brillaba con más intensidad que cualquier otra cosa. Pensarías que oír tu nombre era normal. Pero no aquí. No así. Había sido Sierra toda mi vida. Pero la forma en que lo decían ahora, era como si me hablaran a lo más profundo. Cada vez que alguien decía mi nombre en la calle, era lástima, molestia o simplemente ruido de fondo. Pero esa voz me envolvió como la calidez de la primera mañana de primavera. Me giré hacia ella,
y allí estaban, de pie justo al otro lado del arco del puente. No parecían antiguos ni sobrenaturales. Me parecían familiares, como alguien que había visto en un sueño años atrás y olvidado hasta ahora. Sierra Lane, repitió. Pero el sonido no solo me llegaba a los oídos. Estaba en mi corazón, en el ritmo de mi respiración. ¿Te conozco?, pregunté, sintiéndome extrañamente pequeño. Sonrieron. No una sonrisa cortés, sino una de esas raras sonrisas que dan las personas cuando llevan siglos esperando volver a verte. Siempre me has conocido. Solo que no lo recordabas hasta ahora. ¿Por qué ahora?, pregunté. Mi voz era casi infantil. Se acercaron, y la luz a su alrededor cambió, como si estuviera viva. Porque ahora estás listo para afrontar lo que viene, y no lo harás solo. No lo entendía, pero no tenía miedo. En cierto modo, confiaba en ellos, aunque no podía explicar por qué. Sentía que me observaban en cada noche difícil que había pasado. A cada instante creía ser invisible, y ahora me decían que me habían visto desde el principio. La figura me hizo señas para que la siguiera. Y a medida que avanzábamos hacia la cubierta, la luz a nuestro alrededor irrumpió con colores que nunca había visto en la tierra. No solo más brillantes, sino más profundos. Algunos colores zumbaban como música, otros latían como un latido. Cada tono parecía transmitir una emoción distinta, y podía sentirlas sin necesidad de nombrarlas. ¿Qué es esto?, pregunté con voz temblorosa. La figura no respondió de inmediato. En cambio, señaló un rayo de luz que fluía bajo el puente. Dentro, vi mi 10º cumpleaños, un pastel sin vela, a mi madre riendo, la lluvia golpeando la ventana. Hacía años que no recordaba este momento, pero estaba allí, vívido y completo. Otro color me llamó la atención, un intenso tono dorado. Al tocarlo, una calidez me recorrió y vi una versión de mí mismo que no reconocía. Era mayor, estaba de pie frente a una multitud, hablando con seguridad. La voz de la figura destrozó mi asombro. Cada vida tiene sus colores. Algunas ya se han vivido, otras aún están por venir. Las miré con el pecho apretado, y a los colores más oscuros. Asintieron lentamente. Incluso las sombras forman parte de la imagen, pero no son el final de la historia. Por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado. Esperanza. Y en el fondo supe que estos colores me llevaban a donde necesitaba ir antes de poder volver a partir. El puente desapareció bajo mis pies y, de repente, nos encontramos en un jardín. Pero era diferente a cualquier otro jardín de la tierra. El aire relucía. Los árboles tenían hojas que brillaban tenuemente, cada una ofreciendo una escena como pequeñas ventanas a instantes. La figura señaló un árbol en particular, sus hojas de un suave color plateado. Adelante, dijeron. Extendí la mano y toqué una hoja con la yema del dedo. Al instante, me encontré en una noche fría de hace 3 años, acurrucada detrás de una panadería. Recordé el olor a pan y cómo el panadero me había pasado una hogaza sin decir palabra. Pero aquí, en este jardín, podía ver su mirada. Una bondad que, por el cansancio, no había notado en ese momento. Toqué otra hoja, y esta vez experimenté un momento que ni siquiera me había dado cuenta de que había cobrado forma, compartir mi último par de calcetines con otra chica de la calle. En ese recuerdo, lo ignoré, pero ahora sentía las repercusiones de esa decisión mucho más allá de esa noche. ¿Por qué me enseñas esto?, pregunté. La figura se arrodilló a mi lado. Porque tu vida ha estado llena de semillas que no sabías que plantaste, y están a punto de florecer. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cuándo? Los ojos de la figura se iluminaron. En agosto de 2025. Ahí verás el primer jardín de la tierra que refleje este. No entendía cómo, pero por cómo lo decía, supe que no era una metáfora. Nos adentramos en el jardín hasta un claro donde la luz se extendía como oro líquido,
y fue entonces cuando los vi. Otra figura, diferente de la primera. Esta me pareció personal, como si los mejores momentos de mi infancia y los más dulces de mi vida hubieran cobrado forma. No pude evitarlo. Las lágrimas me corrieron por las mejillas antes de poder hablar. «Te conozco», susurré. Sonrieron suavemente. «Sí». Sus voces eran sin eco, ingrávidas, pura e inquebrantable calma. «Superaste el invierno, Sierra. Ahora estás aquí para la primavera». «¿Por qué yo?», me preguntó sin poder contenerme. «¿Por qué no alguien más fuerte?». «¿Alguien más?». Se acercaron y me posaron una mano suave en el hombro. «Porque nunca dejaste de dar, incluso cuando no tenías nada. Esa es la fuerza de la que depende el cielo». Quería creerles. Pero una parte de mí aún se sentía pequeña, aún como la chica que dormía bajo los puentes. «¿Qué pasará en agosto de 2025?», pregunté, con la voz apenas más alta que un susurro. La figura miró el árbol de hojas plateadas que había detrás de nosotros. «Las semillas que has plantado florecerán, no solo en tu vida, sino en la de muchos otros, y necesitarán tu guía». El jardín pareció doblarse en ese instante, como si todo el espacio me escuchara. Y por primera vez, lo sentí. No solo me vieron, sino que me conocieron por dentro y por fuera. Más allá del jardín, el sendero descendía suavemente hasta que lo oí antes de verlo. Un suave hilillo, como 1000 voces murmurando a la vez. Llegamos a la orilla y allí estaba, un río. Pero el agua no era agua. Estaba hecha de escenas, de decisiones, mías. Cada una brillaba como un cristal en movimiento. Me incliné hacia adelante, observando cómo una de ellas se arremolinaba en mi campo de visión. Yo, a los 16 años, indecisa entre seguir en la escuela o escaparme de casa. Sentí una opresión en el pecho al recordar mi decisión. El río no juzgaba. Simplemente se mostraba. Cada decisión crea una corriente. La figura a mi lado dijo, tragué saliva. ¿Y los malos, nos ahogan? Negaron con la cabeza suavemente. Números. Te redirigen. A veces más lejos, a veces más cerca. Pero aún así te conmueven. Vi otra opción, compartir mi comida con alguien más hambriento que yo, aunque apenas tenía. El impacto de ese momento se extendió río abajo, tocando vidas que ni siquiera reconocía. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Los ojos de la figura reflejaban la luz del río. Porque en agosto de 2025, se tomará una decisión, no solo por ti, sino por muchos, que decidirá cómo se desarrollarán los años venideros. Y lo sabrás cuando llegue. La superficie del río brilló con más intensidad. Y supe que era más que una visión. Era a la vez una advertencia y una preparación. Seguimos el río hasta que se estrechó en un fino arroyo, desapareciendo bajo un arco de piedra. Dentro, el aire se sentía antiguo. Las paredes brillaban tenuemente, como esculpidas en luz. En el centro del espacio, sobre un pedestal, reposaba un pergamino. No era papel. Parecía tejido con hilos de luz pura, brillando suavemente. Extendí la mano, pero mi guía me detuvo con una mano levantada. Puedes mirar, pero no puedes quitártelo. Mientras el pergamino se desplegaba, mi corazón latía con fuerza. En el centro, en letras que vibraban como si tuvieran vida propia, había una fecha, agosto de 2025. La escritura a su alrededor estaba en un idioma que desconocía, pero entendía. Hablaba de alineaciones, de puertas que se abrirían solo por un breve instante, de corazones que despertaban a una llamada que no podían ignorar. Es una profecía, susurré. La expresión del guía se suavizó. Era una invitación, pero como todas las invitaciones, no todos la aceptarían. Quería preguntar qué pasaría si la ignoraban, pero algo dentro de mí ya lo sabía. No era un castigo.
Era una oportunidad perdida. Y sentí una urgencia en el pecho, un impulso que me decía que debía estar lista y ayudar a otros a estarlo también. Tras la desaparición del pergamino, mi guía habló con un tono más grave que antes. Lo que viste no es fijo. Depende de las decisiones de la gente en las semanas previas a este día. Fruncí el ceño. ¿Entonces dices que el futuro puede cambiar? Asintieron. Siempre, pero hay una tendencia hacia algo raro, algo que no ocurre a menudo en la historia de la humanidad. En agosto, el velo se desdibujará. La gente sentirá cosas inexplicables. Los sueños traerán instrucciones. Los desconocidos estarán en el lugar indicado en el momento indicado. Y algunos lo ignorarán por completo. Sentí una oleada de emoción que me invadió. Esperanza mezclada con miedo. Y yo contribuí a ella. Tú creas un puente entre lo que viste aquí y lo que sentirán allí. Has vivido en las grietas del mundo, Sierra. Sabes cómo hablar con quienes creen que nadie los escucha. Tus palabras tuvieron un profundo impacto. Todos esos años de invisibilidad, de olvido, de repente se sintieron como un entrenamiento, no como un castigo. Un entrenamiento para este preciso momento de la historia. Antes de que pudiera hablar, el espacio a nuestro alrededor cambió de nuevo. Los muros de piedra se derrumbaron y me encontré en medio de una calle, pero no la que conocía. No había campamentos de personas sin hogar ni tiendas tapiadas. El aire vibraba con la música que se filtraba por las ventanas abiertas. La gente se movía lentamente, sonriendo, hablando. Nadie tenía prisa. En medio de la calle, un hombre se arrodilló para atar los cordones del hijo de un desconocido. Al otro lado de la calle, un adolescente le entregó comida a una anciana. ¿Estamos en agosto de 2025? Pregunté. La sonrisa de mi guía era tímida, pero segura. Es un posible agosto. Me giré lentamente, apreciándolo. Incluso el aire parecía más ligero, como si el peso del miedo y la desconfianza se hubiera liberado de todos. ¿Qué hace esto posible?, pregunté. Ya basta de gente que elige el amor cuando es inconveniente, respondieron. Ya basta de gente que actúa como si ya hubiera cruzado el puente. Sentí un nudo en la garganta. Y si no lo hacen, la visión se apagó un instante, y la calle volvió a estar vacía, silenciosa, el aire pesado. Me dolía el pecho. Cuando la calle, llena de bondad, regresó, entendí por qué me mostraban esto. El futuro no se trataba de predecirlo. Se trataba de construirlo. Y tenía que empezar ahora. El siguiente cambio fue tan repentino que me hizo retroceder. La ciudad en la que me encontraba brillaba, pero no había farolas, ni fluorescentes, ni lámparas, ni ventanas. La luz provenía de la gente. El pecho de todos brillaba tenuemente, y al cruzarse, la luz parecía intensificarse. Los niños corrían por las calles, sus risas proyectaban ondas de luz sobre los edificios. ¿Cómo?, susurré. Los ojos de mi guía reflejaban ese resplandor. Cuando el corazón está en armonía con la verdad, el cuerpo recuerda su propia luz. Bajé la mirada y yo también brillaba. El calor que irradiaba de mi pecho no era calor. Era como la alegría que sientes cuando alguien te perdona sin pedirlo. Esto es lo que pasa cuando las personas se ven como son. La guía decía, sin muros, sin máscaras. Recordé los años que pasé en la calle, invisible. Cuando nadie me miraba a los ojos porque no querían verme. La luz aquí era completamente opuesta. No era solo que la gente fuera visible. Era que se la valoraba. Y por un momento, dudé entre lo más hermoso que había visto en mi vida o lo más desgarrador, sabiendo que aún no vivíamos así. Al adentrarme en la ciudad, me di cuenta de que el brillo de algunas personas era más intenso que el de otras. No de forma competitiva. Era simplemente más intenso, como si su luz hubiera crecido tras años de elegir el amor por encima del miedo.
Una mujer me llamó la atención. Estaba de pie en un pequeño parque, su luz tan brillante que parecía iluminar los árboles a su alrededor. Se giró hacia mí y sonrió como si me estuviera esperando. «Vienes del otro lado», dijo con neutralidad. Asentí lentamente. «¿Y viniste a buscar algo?» Sus palabras no eran una pregunta, pero pregunté de todos modos, «¿Qué es?». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña semilla que latía con luz. Para recordarles que lo que cultivan importa. Incluso el acto más pequeño florece de maneras que no pueden ver. Sostuve la semilla en la palma de mi mano, y era cálida como un latido. «¿Cómo sabré dónde plantarla?», pregunté. Volvió a sonreír. «Encontrará su propia tierra». Antes de que pudiera decir otra palabra, se dio la vuelta y se alejó, fundiéndose su resplandor con la ciudad que la rodeaba como si fuera parte de ella. El resplandor de la ciudad se desvaneció, y de repente me encontré al borde de una vasta extensión sombría. El aire era más denso allí, y la luz en mi pecho se desvanecía ligeramente. Miré nervioso a mi guía. «¿Qué es este lugar?», pregunté. Su expresión era seria. «Esto es lo que pasa cuando olvidas quién eres». Se movían siluetas en la distancia. La gente caminaba con la cabeza gacha, cargando pesos invisibles a la espalda. Parecían no verse. Nadie se acercó. Nadie habló. «¿Cómo es posible?», susurré. La voz del guía era firme. «¿Miedo?». «División. La convicción de que nuestra luz es solo para nosotros». Vi dos figuras en las sombras cruzarse sin siquiera mirarse. El silencio era más frío que todas las noches que había pasado a la intemperie. «¿Y agosto de 2025?», pregunté en voz baja. El guía asintió. «Es una puerta. Puede abrirse a la ciudad que viste o a esta. Depende de las decisiones que tomes ahora». Se me hizo un nudo en la garganta. No era solo cuestión de esperanza. Era cuestión de responsabilidad. Y en el fondo sentía que la semilla que sostenía tenía algo que ver. Nos detuvimos en el umbral, entre la ciudad iluminada y la llanura sombría. Mi guía se giró hacia mí, y por primera vez, sentí un cambio, como si su presencia se volviera más pesada, más definitiva. «Es hora», dijo en voz baja. Se me encogió el estómago. «¿Hora de qué?». «De volver a casa». Negué con la cabeza instintivamente. «No estoy lista». «Me has enseñado tanto, pero no sé qué hacer con ello». Pusieron una mano sobre la mía, donde aún sostenía la semilla brillante. «Lo estarás. El camino se abrirá en cuanto des el primer paso». Quise discutir, pedir solo un momento más, pero sus ojos reflejaban una ternura que me decía que esto no era una despedida. Era una ascensión. «Recuerda», dijeron, con voces casi susurrantes. «La luz no es solo algo que llevamos dentro. Es algo que dejamos en los demás». El jardín, el puente, la ciudad iluminada, todo empezó a desvanecerse, reemplazado por el murmullo de la calle que había dejado atrás. La lluvia seguía cayendo, pero la sensación era diferente. Y en mi palma, las semillas aún latían con una luz tenue. Al abrir los ojos, lo primero que vi no fue la calle. Fue el cielo. No era el gris apagado y monótono que había visto antes. Las nubes de lluvia seguían ahí, pero la luz que brillaba a través de ellas era diferente, más cálida, más viva, como si el cielo mismo conociera un secreto. Me incorporé lentamente, casi esperando que todo lo que acababa de experimentar se desvaneciera como un sueño. Pero cuando abrí la mano, la semilla seguía allí, brillando tenuemente. Un hombre que pasaba me miró de verdad, y asintió levemente. Puede parecer poca cosa, pero cuando uno ha pasado años invisible, una simple mirada es como un amanecer. «Vale», murmuré. «He vuelto». Pero no lo sentía así. Sentí que avanzaba,
como si entrara en algo que aún no había comenzado. Cada sonido a mi alrededor, el agua goteando del alero, el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, se sentía más nítido, más significativo. El mundo no había cambiado, pero yo sí. Y comprendí que ese era el punto. En el fondo, sabía que no se trataba de aferrarme a la luz que había visto. Se trataba de plantarlo donde aún no existía. Si has escuchado hasta aquí, probablemente te lo estés preguntando. No te culpo. Yo también. Solo puedo decir que no volví con una lista de reglas ni un discurso sobre cómo vivir. Volví con una semilla, tanto literal como figurativamente. No sé de dónde saldrá la tuya, pero creo que todos tenemos una. Podría ser un momento de bondad que has estado posponiendo, una verdad que temías expresar, un sueño que has estado demasiado cansado para perseguir. Es tu semilla. Y aquí está la cuestión, agosto de 2025 no es solo una fecha en un pergamino que vi en otro lugar. Es una ventana, una puerta, una oportunidad para que la luz se abra paso de una forma que no hemos visto en mucho tiempo. Pero no sucede automáticamente. Sucede cuando suficientes personas deciden plantar lo que llevamos dentro. No espero que me crean solo por haber dicho todo esto. Simplemente les pido que presten atención a lo que les ha tocado el corazón últimamente. Puede que no sea casualidad. Por eso se lo digo ahora, no el año que viene ni el mes que viene, porque para agosto, la tierra ya estará lista. Y la elección de lo que crece allí está en nuestras manos. 3 días después, vi la primera señal, ni un milagro, ni un título, solo un detalle. Pasaba por delante de un café al que nunca había ido cuando una niña salió corriendo, tropezó y derramó su bebida. Antes de que pudiera moverme, 3 desconocidos corrieron hacia ella. Uno le ofreció servilletas, otro le dio una bebida nueva, el tercero se arrodilló para ver cómo estaba. Normalmente, este tipo de cosas suceden discretamente, sin que nadie se dé cuenta. Pero esto fue lo que me oprimió el pecho. Su mirada, como si no fuera caridad, como si fuera normal. La semilla en mi bolsillo se calentó. Me quedé paralizada, con la mano sobre la tela, comprendiendo lo que significaba. No era un brillo teatral. Era una reacción. Me apoyé en la pared del café, observando, y lo comprendí. Tal vez el cambio que había visto en ese otro lugar no había comenzado con grandes discursos ni eventos trascendentales. Tal vez había comenzado con 3 desconocidos afuera de un café una mañana cualquiera de martes. Al alejarme, sonreí por primera vez en meses. No porque todo fuera perfecto, sino porque el puente entre allá y aquí ya no parecía tan lejano. 20 o plantando la semilla. 500 palabras. No sabía exactamente cómo plantar una semilla de luz. No había instrucciones, pero algo me decía que no era cuestión de dónde, sino de por qué. Así que esperé, lo abracé fuerte hasta que llegó el momento. Era de noche, el cielo se fundía en tonos melocotón y morado, cuando vi a un anciano sentado en la acera con un cartel en la mano. No llamaba a nadie, solo miraba al suelo. Conocía esa mirada. La había visto antes. Al principio, me senté a su lado sin decir palabra. Hablamos del tiempo, del comedor social a 3 cuadras, del ambiente diferente de la ciudad por la noche. Luego, sin pensarlo, saqué la semilla de mi bolsillo y se la puse en la palma. La miró fijamente como si no estuviera seguro de si era real. ¿Qué es?, preguntó. Sonreí. Algo que crecerá cuando recuerdes quién eres. No hizo preguntas. Simplemente lo apretó con los dedos. Y juro que, por un instante, vi un leve brillo entre ellos. Al alejarme, no sentí que hubiera cumplido una gran misión. Simplemente me sentí bien, como si finalmente hubiera cruzado el puente que me habían mostrado. Y tal vez así es como empieza todo. No esperando a que llegue agosto de 2025, sino viviendo como si ya estuviera aquí.